Bueno, tenemos un problema de física, ¿no? Lo que es dinámica. Un proyectil se lanza con una velocidad inicial de 400 ft a un blanco ubicado a 1000 ft por arriba del cañón A y a una distancia horizontal de 6000 ft. Si se ignora la resistencia del aire, determina el valor del ángulo de disparo alfa. Bueno, primero anotaremos los datos: velocidad inicial 400 ft. También tenemos alcance horizontal, que será 600 ft, y tenemos la altura vertical, que será 1000 ft. Lo segundo que haremos es analizar el movimiento en X, en el movimiento horizontal. Tenemos que Bx va a ser igual a 400 coseno del ángulo, que es la componente de la velocidad en el eje de las X. Como el alcance debe ser de 6000 ft, tenemos que X va a ser igual a Bx por T. Reemplazamos. Una vez que reemplacemos, ya quedará 6000 será igual a 400 coseno del ángulo por tiempo. Entonces despejaremos tiempo. Tiempo será igual a 6000. Un momento, esto me lo paro en bola. Será igual a 6000 400 coseno del ángulo por tiempo. Una vez que ya despejamos t va a ser igual. Lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está sumando pasa a restar, y así sucesivamente, ¿no? Entonces tenemos que 6000 sobre ¿cuánto? Sobre 400 coseno del ángulo. Entonces simplificamos, nos queda que t va a ser igual a ¿cuánto? 15 sobre 2 coseno de 2 del ángulo. Una vez esta ecuación nos sirverá más adelante. Entonces, ahora, ¿qué nos toca hacer? El tercer paso. Ya analizamos en X, ahora vamos a analizar en Y. BY inicial, ¿no? Será igual a 400 seno del ángulo. Este va a ser para el componente del eje de las Y, ¿sí? Cabe recalcar que el movimiento es variado. Y como estamos trabajando en pies, G será igual a 32,2 ft sobre segundo al cuadrado. Eso anotaremos aquí al ladito para que lo recuerden. 32,2 ft segundos al cuadrado. Entonces vamos a la siguiente ecuación. Que Y será igual, velocidad inicial en Y, por T menos 1 medio de G T al cuadrado. Una vez que reemplazamos, esto ya es igual a 400 seno del ángulo por T menos 1 medio, 32,2 T al cuadrado. Tenemos que Y va a ser igual a 400 seno del ángulo por T menos, ¿cuánto nos sale esto? 16,1 T al cuadrado. Ahora nos queda reemplazar la ecuación en función de T. ¿Se acuerdan la fórmula? ¿Cuánto sacamos acá, verdad? Acá dijimos que T va a ser igual a 15 coseno de 2 por el ángulo. Entonces reemplazamos. Y es igual a 400 seno del ángulo T menos 16,1 T al cuadrado. Entonces vamos todos a expresado 400 seno del ángulo por 15, que sobre coseno del ángulo menos 16 coseno del ángulo, 16,1 15. No puedo, mi perro. No salen los mismos valores. Me pierdo una parte en esta. Vemos Y 2000 ft. Es el punto donde el proyectil del impacto verticalmente es positivo, porque nuestro sistema de referencia en Y de movimiento está por encima de 0. Entonces, por ende, va a ser positivo. La ecuación nos queda así. La ecuación nos quedará de la siguiente manera, ¿no? 2000, que vamos a reemplazar en Y, 2000, es igual a 800 seno del ángulo 15 coseno del ángulo menos 16,1 15 sobre coseno del ángulo al cuadrado. Aplicando algunas identidades trigonométricas, recordemos identidades trigonométricas, ¿no? Seno del ángulo
sobre coseno del ángulo es igual a ¿qué? A tangente del ángulo, ¿verdad? 1 sobre coseno al cuadrado del ángulo es igual a secante al cuadrado del ángulo. Y secante al cuadrado del ángulo va a ser igual a 1 más tangente al cuadrado del ángulo. Recordemos estas tres identidades trigonométricas. Tenemos que aprendernos bien esas identidades trigonométricas. Tenemos que saberlas. Ya un físico en sí ya las debería saber. Se supone, ¿no? Como dicen la mayoría de las personas. Entonces esto nos va a quedar así. 2000 va a ser igual a 800 por 15, usando las identidades trigonométricas. Recordemos las identidades. Hay que aprenderse, chicos, siempre estas identidades trigonométricas. Por 15 tangente del ángulo, menos 16,1 por 15 al cuadrado, secante al cuadrado del ángulo. Entonces tenemos que 2000 va a ser igual a 800 por 15 tangente del ángulo, menos 16,1, 15 al cuadrado, que dijimos que era igual, secante al cuadrado del ángulo. Esto va a ser igual a 1 más tangente al cuadrado del ángulo. Aquí lo vemos, entonces vamos a reemplazar. Reemplazamos así, entonces ¿qué ponemos? 1 más tangente del ángulo al cuadrado. Entonces resolviendo las operaciones básicas nos va a quedar así. O sea, ya con su calculadora a ustedes les va a salir la respuesta, ¿verdad? 3622 tangente al cuadrado del ángulo menos 12000 tangente del ángulo más 5622 es igual a 0, porque ya despejamos los 2000 y los pasamos. Si nos damos cuenta, nos queda una ecuación cuadrática desde la variable tangente del ángulo. Entonces esto acudimos a la fórmula general, la famosa fórmula general. Tangente de x1 y tangente de x2 será igual a la fórmula general, ¿cuál es? Menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 ac sobre 2a. La famosa fórmula general, donde a será igual a 3622, esto es a, donde b será esto y donde c será este valor. A, B y C, solo reemplazamos. A, 3622, ¿verdad? B, dijimos que es 12000. Y C, dijimos que es 5622. Entonces reemplazamos en la fórmula. Reemplazamos que es igual. Menos B, ¿cuánto nos vale B? 12000, entonces menos 12000. Más menos raíz 12000 al cuadrado menos 4 por A, ¿cuánto vale A? 3622 por C, 5622 sobre 2 por 3622. Cogen su calculadora, ¿no? Y ponen 12000. Recuerden que hay que sacar dos, una para tangente de la 1, uno positivo, uno con negativo. Para que no se confunda lo voy a hacer de lado de acá, que después se pueden estar confundiendo. Anotamos lo mismo, más menos, raíz de 12000, de 12000, sí, 12000 al cuadrado, por 4, menos 4, ¿cuánto valía? 3622. ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale C, perdón? 5622. 5622. Todo esto sobre 2 por 3622. Entonces tenemos para una, que será con más el menos, ¿no? Y la otra será negativa, como ya sabemos. Una vez que ya sacamos los valores, tenemos que una tangente del ángulo 1 va a ser igual a 0,565 y para la segunda raíz que sacamos va a ser igual a 2,75. Y bueno, la conclusión, ¿qué podemos concluir después de haber pasado todo este proceso? ¿Cuántos pasos pasamos? 1, 2, pasamos 3, 4 pasos.
Y el último paso, y concluimos que el proyectil puede salir disparado con cualquiera de los dos ángulos para dar en el blanco, por cualquiera de los dos ángulos. No habría ningún problema. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan entendido el problema. Si tienen alguna duda, pueden aquí escribirme a mi canal. Muchas gracias.